Bueno, el objetivo de este video es servir como introducción en cuanto al proyecto de la Universidad del Atlántico, que básicamente consistía en diseñar y fabricar un molde que ayude a fabricar implantes óseos para cranoplastias. Entonces, esto se hace previo a la presentación en donde se resumen los resultados de tanto de esa tesis, bueno, ese proyecto de grado, de pregrado, como la metodología DFFF, que es diseño de fabricación por filamento, diseño para fabricación por filamento fundido, básicamente. Entonces, vamos, esto sí no lo haré en base a la presentación, sino entonces el caso es este: un paciente que tiene un defecto en su cráneo, un agujero. Obviamente desde el punto de vista estético no es lo ideal, y la idea es básicamente llenar el agujero en el cráneo mediante un implante. Discúlpeme de pronto el lenguaje utilizado. Bueno, pues básicamente el proceso idealmente sería una visita a un especialista. Se realiza una gestión de tomografías computarizadas, es decir, la imagen del cráneo del paciente. Viene un proceso de virtualización del defecto. Después un proceso de edición, limpieza y curado de la malla. Esto se refiere a un proceso digital. A partir de eso se construye el molde del implante. Bueno, en ese proyecto se elaboró una herramienta de macros, básicamente un programa que lo que va a hacer es automatizar el proceso de diseño. Después se procede a un proceso de impresión 3D del molde rígido y comparativa, y pues viene un proceso de mejoramiento continuo. Pero pues esto visualmente son los pasos del proyecto. Después de la tomografía computarizada, lo que se va a obtener es esto: la imagen en digital en 3 dimensiones del cráneo del paciente. Requiere básicamente un proceso de recortar imperfecciones que no interesan, digamos que basura digital que realmente no interesa para los fines de alisar las superficies. ¿Sí? La idea finalmente que el implante sea liso. Entonces no puede ser liso si los tejidos de origen no lo son. Entonces, esos son defectos finalmente del proceso de tomografía. Entonces se requiere un proceso alisado de perfeccionamiento de la malla o de las texturas. Después se procede a un proceso de digámoslo así, de parametrización. Finalmente esto es una malla. El objetivo de esto es básicamente transformar esto en una malla. Cuando me refiero a malla, es básicamente una superficie. Y mediante este programa de SolidWorks lo que se hace es transformar esto en un sólido paramétrico, que es básicamente completamente editable en su más pequeña de las medidas. Entonces es un proceso bastante engorroso, pero el objetivo es básicamente un cráneo cuyas medidas pueden ser perfectamente manipulables. Lo que se hace es aprovechar que el defecto está de un lado para utilizar la simetría natural del cráneo y copiar la parte sana a la parte, por así decirlo, la parte con el defecto. Mediante unas operaciones booleanas, ¿sí?, se obtiene finalmente el implante. Es decir, esto es lo que va a cubrir el defecto óseo del paciente.
Entonces, eso es lo que se denomina el modelado del implante. Y bueno, esto serviría si se fuera a imprimir directamente el implante, pero en ese proyecto no fue concebido el proceso de esa forma, sino que se va a fabricar un molde para moldear PMA dentro del molde, y después es que sí se va a insertar dentro del paciente. Entonces se parte prácticamente del molde, perdón, del implante, para generar en este caso un molde de tipo cuadrado. Entonces se supone que por este orificio se va a introducir la resina de PMMA y se espera que la reacción exotérmica ocurra para que básicamente el PMA llene estas cavidades interiores, ¿sí?, que tienen la forma de este implante. Pero lo demás ya tiene que ver con el proceso de diseño del implante. O sea, no solamente la modelación o lograr que la geometría del implante sea consistente con la del paciente, sino que los elementos no se vayan a dañar durante el proceso, en este caso el molde rígido. Lo cierto es que a él sí le ocurrió un fallo y fue necesario entonces fabricar el molde de forma flexible con silicona. Un poquito más largo el proceso porque entonces fue necesario imprimir el implante pero en forma de patrón, y con ese patrón se utiliza silicona en forma líquida que después se endurece para crear el molde flexible. Pues estas son las pruebas que se realizó y básicamente pues hubo un fallo, un atascamiento del implante. Entonces no fue posible sacar el implante de PMMA del molde rígido, cosa que sí sucedió con los moldes flexibles debido a la flexibilidad natural del material, que es básicamente una silicona genérica. Entonces, listo, eso sería para explicar ese proceso, pero quedaría mucho más fácil de explicar en base a una referencia bibliográfica. Vamos a ver. Es la referencia 366, vamos a verlo. Que es básicamente en parte la referencia en la cual se inspiró el proyecto de grado. A ver. Es esta. Bueno, resume hasta cierto punto el proceso. Pero es este. Básicamente el resumen es este. Este es la tomografía del paciente con un defecto. ¿Sí? A partir de todo el proceso digital lo que se obtiene es esto, una forma digital del implante que va a cubrir el agujero que tiene el paciente en el cráneo. Y lo que se hace es, a partir de ese implante, se genera esto y esto, que son básicamente dos tapas de un molde rígido. Básicamente se cierra el molde, se aplica esta resina de PMMA, que inicialmente es líquida, pero una vez se combinan dos elementos, se cura o hay una reacción de tipo exotérmica mediante la cual el líquido se endurece. Básicamente se endurece, se liberan las tapas para sacar el implante y es ese implante el que se inserta en el paciente. Entonces, básicamente parecido
En el caso de nosotros hay una variante que no solamente se utiliza molde rígido, ¿sí?, que en este caso es policarbonato, sino que también empleamos moldes de silicona. El proceso es un poquito más largo e indirecto, pero esto se hace con el propósito de explicar de forma a forma de introducción del proyecto de grado de la Universidad del Atlántico, que es el que sirve de base para hacer los análisis en la tesis doctoral. Entonces, muchas gracias por su atención. Básicamente esto fue todo.